Una familia afroamericana desapareció en 1985 durante su viaje a Florida. 15 años después, su avión fue hallado en el océano. Lo inquietante, nunca debieron estar en ese vuelo. Fue una decisión de último minuto tras una avería en la carretera. Perdieron su conexión original y compraron 5 asientos en un pequeño avión privado, un Cessna 404 Titan, desde una pista aérea en Fairhope, Alabama. Despegó el 9 de julio de 1985 rumbo a Tampa. Nunca llegaron. Ningún rastro. Ninguna señal de radio. Ningún radar. Como si hubieran volado hacia el vacío. David Carter era director de escuela. Su esposa Leona tenía un salón de belleza en el garaje. Sus hijos, Terrence, 10, Mallory, 7, y la pequeña Simone, 2. Una foto los muestra en la pista, sonrientes con chaquetas a juego, frente al avión blanco con una franja azul. Esa imagen fue la última. Mi nombre es Elijah Carter. David era mi tío. Tenía 6 años cuando desaparecieron. No recuerdo mucho, solo silencios y miradas incómodas. Una mesa que quedó puesta por meses. Nadie hablaba de ello. Años después, apareció una grabación olvidada. Una transmisión de radio, recibida 4 minutos después del despegue. Una voz femenina, Leona, decía: «Esto no es donde deberíamos estar. David, esto está mal. Este no es el cielo. Hay algo afuera. Estamos». Y luego, estática. El 12 de abril del 2000, un equipo de exploración encontró los restos del avión cerca de Cedar Key, enterrado pero intacto. Sin rastros de colisión, ni fuego, ni corrosión. Como si el tiempo no hubiera pasado. Lo sacaron del agua. Adentro, unas gafas, una cintita de zapato, un chupete con iniciales y marcas recientes en el asiento del piloto. El grabador de cabina, aunque deteriorado, contenía un fragmento. Leona: «Esto no es nuestro destino». Terrence: «¿Puedo verlo otra vez?» David: «Eso no es Florida». Silencio. Voz femenina distorsionada: «Quédense con nosotros esta vez». Fin de la cinta. Oficialmente, caso cerrado. Pero algo empezó a cambiar. El salón de Leona ya no existía. El mural de la escuela, desaparecido. La gente recordaba cosas distintas. Un pescador halló una maleta con objetos de 1985 y una foto con su propio barco al fondo. Pero él solo había comprado ese bote el año anterior. Poco después, surgieron más objetos. Una sandalia, un brazalete. Emisiones de radio empezaron a captarse a las 3:17 de la mañana, con voces diciendo: «Tomamos un rumbo equivocado. Parecía Florida, pero no lo era. ¿Por qué nadie volvió por nosotros? Aún estamos volando». Volví a Port Tilling en mayo. Todo parecía igual, pero no lo era. Una mujer juraba que Terrence era zurdo. No lo era. Un hombre recordaba al perro de los Carter, Jasper. Nunca tuvieron uno, excepto que sí, era igual a mi perro de la infancia. Encontré cintas VHS antiguas. En una, mi cumpleaños número 4. Pastel, música. Una voz fuera de cámara: «No los dejen acercarse al agua». Todos miran. Ruidos. La imagen tiembla. Por un segundo, la orilla. 2 niños en el agua. Eran Terrence y Mallory, de la misma edad que cuando desaparecieron. Aún con los cortavientos de la última foto. Envié las imágenes a un analista forense. Su informe fue claro. Evidencia de desplazamiento temporal. Inconsistencias cuadro a cuadro. Anomalías en la iluminación. Exposiciones superpuestas sin señales de manipulación. Su última nota: «Si esto es falso, no sé cómo». Lo más extraño no fue que reaparecieran, sino dónde. Al ralentizar el video, noté algo detrás de los niños en las olas. Una estructura metálica curva. El avión, intacto, flotando, como si nunca se hubiera estrellado. Eso lo cambió todo. Llamé a Álvarez, ya retirada y viviendo sola.
Contestó como si esperara mi llamada. «Persigues ecos», dijo. «No te acerques demasiado». «¿Qué quieres decir?» «Algunas personas desaparecen. Otras se quedan para mantener la puerta abierta. Tú eres de los segundos». «¿Qué puerta?» Ella hizo una pausa. «Ve al faro». El faro de Port Tilling estaba cerrado desde 1974. Oficialmente clausurado, peligroso, con vallas. Pero la puerta estaba abierta. Dentro, el aire seco a pesar de la niebla marina. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía como un latido. En la sala de lentes, un viejo proyector con un carrete marcado, Vacaciones, julio 1985. Lo encendí. La película mostraba una playa. Los Carter haciendo un picnic. Los niños corriendo. Leona saludando. David ajustando la cámara. El cielo se oscurece, no por nubes, sino más oscuro, sobreexpuesto. La imagen parpadea, el viento sopla, el sonido se distorsiona. Luego un agujero en el océano. El agua se arremolina y el avión aparece flotando, inmóvil. La grabación termina. Al darme la vuelta, alguien había escrito en el polvo del cristal: «Nunca aterrizó». Después del faro, nada volvió a la normalidad. Todo se reorganizó. Empecé a notar pequeñas correcciones que me hicieron dudar de mi propia vida. La tienda de comestibles, cerca de la casa de mi madre, desaparecida, reemplazada por una tintorería que los locales juraban siempre había estado ahí. El mural de los Carter, no solo desaparecido, sino nunca documentado. Los anuarios escolares que antes lo mostraban, ahora tenían la página en blanco, como si la foto se hubiera borrado y reemplazado por silencio. Volví a la playa, donde se les vio por última vez. Había un niño, de 10 u 11 años, lanzando piedras al mar. Me sonrió. «Eres el sobrino, ¿no?» «Sí». «Conoces la historia». Asintió y señaló el horizonte. «Aún están ahí». «¿Quiénes?» «Los del plano». Me detuve. «¿Cómo lo sabes?» «A veces parezco verlo». Y salió corriendo. Dejó huellas en la arena que se desvanecían demasiado rápido, como si la marea las estuviera esperando. A la mañana siguiente recibí un paquete sin remitente. Dentro, un casete con una etiqueta escrita a mano. «Escucha esto solo». Saqué un Walkman viejo y puse la cinta. El audio estaba distorsionado, como copiado 100 veces. Pero una voz se escuchaba clara. «Leona, si escuchas esto, significa que nos acercamos. No estamos fuera, pero más cerca. La puerta se abre a veces, pero nunca donde estaba antes. No sigas la playa. Sigue el aire. El aire recuerda». La cinta terminó con 5 golpes rítmicos, como un código. Esa noche tuve un sueño, o un recuerdo, o algo entre ambos. Estaba solo en el avión, pero los asientos estaban llenos. Todos volteaban hacia mí, sus rostros borrosos, como arrastrados por un vidrio. Al frente, una niña, no Terrence ni Mallory, alguien más, mirando por la ventana y susurrando: «No este cielo, no este cielo, no esto». Me desperté jadeando. Al lado de mi cama, un pase de abordar del 9 de julio de 1985. Pasajero Elijah Carter, asiento 4B. Yo no volé ese avión. Tenía 6 años. No debía estar ahí. No debería tener asiento. Pero ahí estaba, con tinta vieja y arrugada igual que la de David. Consulté a un ex empleado de la compañía charter. Le mostré el pase. Pálido, dijo: «Ese es nuestro formato, pero nunca hubo un pasajero 4B en ese vuelo. Solo subieron 5 personas». «¿Dijiste que eres Carter?» «Sí, Elijah». Se quedó mirando y sacó un papel arrugado de un archivo. El otro, Elijah David Carter, listado ese día, tenía fecha de nacimiento el 9 de julio de 2000. 15 años después del vuelo, el mismo día que reapareció el avión. Desde entonces lo sentí. No lo vi ni escuché, sino sentí un eco detrás de mi aliento.
como si alguien caminara dentro de mis pasos, usándolos como zapatos. Pasaba frente a espejos y me veía un instante tarde. No retrasado, fuera de sincronía. El tiempo ya no era una línea, era un cuarto, y alguien movía los muebles cada vez que parpadeaba. Una noche abrí la nevera. Dentro, leche, aceitunas y una foto en blanco y negro, doblada en 4. La abrí. Los Carter, todos en la orilla. Detrás, una figura caminando hacia el agua. Yo, pero más viejo, vestido igual que ahora. En una esquina, escrito con marcador. ¿Sabes cómo termina esto? La siguiente vez que visité los restos del avión, traje un grabador para captar sonidos ambientales. Mar, viento, metal crujiendo. Al reproducir, había voces. Aislé la pista. Era mi voz. No debíamos ser encontrados, pero el agua nos mantuvo cerca. Tú eras el lazo. Tú eras la razón por la que la puerta nunca se cerró. No sé qué significa, pero ya no soy solo el sobrino. Soy el observador, el ancla, y el ancla no se mueve. Solo espera, enterrada, para que nadie más se pierda. Empecé a mapear la línea del tiempo, no por fechas, que ahora son poco confiables, sino por regresos, qué volvió, cuándo y dónde. 9 de julio 2000. El avión recuperado. 16 de julio 2000. La maleta aparece. 3 de agosto 2000. El cordón de zapato en Loggerhead Reef. 17 de agosto 2000. Se descifra audio de la cinta Carter. 12 de septiembre 2000. Aparece mi pase de abordar. Cada objeto llegó en orden, pero no el mismo en que se fueron. El océano no regresaba cosas. Liberaba capítulos, sincronizados para cambiar algo en mí. Volví a la secundaria de mi tío, cerrada desde hacía años por daños y problemas. Todo estaba intacto. Sillas apiladas, papeles amarillentos, techos curvados por humedad. Pasé por los casilleros y encontré el número 227, el suyo. El teléfono aún funcionaba. Dentro, una sola foto, una playa, pero no los Carter ni yo. Un grupo de niños en círculo, tomados de la mano, y en el centro, una espiral negra dibujada en la arena. En la esquina, con bolígrafo rojo. Así permanecemos. Mostré la foto a Sasha, artista forense retirada. No es aleatorio, dijo. Es geometría ritual, casi como matemáticas de círculos de cultivo, Fibonacci, pero con rotaciones. Dijiste que viene de un casillero. Sí, del de tu tío. Me miró largamente y dijo, ya he visto esto antes. Sacó un recorte de 1983. 6 campistas desaparecen en Gulfside Retreat, caso sin resolver. La imagen aérea mostraba algo extraño cerca del bosque, la misma espiral. Lo que empezó como un misterio familiar, ahora crecía. Más desapariciones, espirales, regresos y el mismo patrón. Una reaparición silenciosa de algo que ya no debería existir. Objetos sin desgaste, recuerdos con nombres que no aparecen en registros. Mi nombre, Elijah Carter, ahora en el censo de Port Tilling, como si siempre hubiera vivido allí. El sueño volvió, pero esta vez no solo veía el avión. Estaba dentro, rodeado. Cada asiento ocupado por alguien que conocí durante la investigación. Ventanas llenas de nubes, sin horizonte. Y la voz en el intercomunicador susurraba. Permanece sentado. Estamos cerca de donde nunca te fuiste. Dejé de dormir. Comencé a grabar todo. Notas, audios, dibujos. En una nota escribí, medio dormido. El agua no es límite. Es un campo de memoria. Lo que sueltas y no se hunde, espera hasta que estés lo suficientemente cerca para jalarlo. No recordaba haberlo escrito, pero estaba en mi letra, con arena en la esquina. Luego llegó un mensaje en botella, encontrado cerca de la vieja marina por una niña que recogía conchas. La nota, sellada en cera, era papel fotográfico apenas revelado. Un avión en el agua,
una mujer asomada por la ventana y un niño en la orilla saludando. En el reverso, escrito: él no abordó para poder traernos a casa. Sabía qué debía hacer: no seguir la espiral ni perseguir objetos, sino trazar su camino. Lo mapeé, no por fechas ni lugares, sino por mareas. Todo regresaba en bajamar. Todo: la maleta, la pulsera, incluso las cintas. Siempre aparecían después de que el agua retrocedía. Así que esperé, revisé las tablas lunares y me preparé para la próxima marea baja en décadas. Volví a la orilla. Me paré en el lugar donde el avión desapareció por primera vez y esperé. No llegó nada, pero la arena a mi alrededor empezó a moverse, como si respirara. Luego, un sonido hueco bajo mis pies. Cavé con las manos y encontré metal, no un avión, sino una escotilla con una sola palabra grabada: Elijah. Estuve casi una hora antes de abrirla. El aire que salió no era húmedo ni rancio, sino cálido, como un aliento exhalado, con olor a sal y lavanda, fotos viejas y talco para bebé. Giré la rueda. Cedió sin resistencia. La escotilla se abrió, no a una escalera ni túnel, sino a una habitación iluminada con un brillo dorado suave. Lo primero que vi fue una manta rosa doblada en una mecedora y unos zapatos pequeños, blancos, talla 6, con el nombre Terrance escrito y borroso. La habitación era más grande de lo que debería. Se abría a pasillos que no eran subterráneos ni construidos, sino recuerdos fusionados. Todas las casas de infancia, aeropuertos y tardes lluviosas en uno solo. Crucé una puerta y vi a la familia Carter cenando, riendo, sin notar mi presencia. La misma escena se repitió 3 veces y luego cambió. En otra habitación, Mallory practicaba ballet frente a un espejo, pero su reflejo se retrasaba y luego sonreía distinto. No estaba solo. Sentía la presencia de alguien que había salido sin usar la puerta. Seguí caminando hasta llegar al núcleo. Una cámara circular con objetos nunca recuperados, una mochila infantil, una placa oxidada, un casete derretido, un llavero de delfín de plástico, y en el centro, un panel con interruptores y luces rojas parpadeantes, solo un botón encendido que pulsaba suavemente. Punto de retorno. No lo presioné. En cambio, hablé, sin saber por qué. La voz que respondió no vino de fuera, sino de mí misma, más vieja y pausada. No debiste quedarte. Tenías que traerlos de vuelta. Te detuviste, pero no soltaste. De repente, una pared se transformó en ventana. Miré hacia un cielo extraño, pálido, casi descolorido bajo el océano. Las olas no rompían, giraban hacia adentro, como si atrajeran el tiempo mismo. Allí, suspendido, el avión Carter con luces encendidas, hélices quietas, pasajeros visibles, congelados como en un recuerdo pausado. Avancé, el cristal se onduló y de repente estaba dentro, en el asiento 4B. Todos inmóviles, salvo Leona. Me miró y dijo: no estábamos perdidos. Nos retuvieron porque alguien se quedó en la orilla que no debía, porque tu nombre nunca debió ser el tuyo. Sacó una foto familiar que reconocí, la de nuestra sala, pero con caras distintas. David seguía ahí, Simone, Mallory, Terrance y un quinto niño, más viejo, yo, no como en 1985, sino como ahora. Tú eres el eco, dijo, el vínculo. Tiraste demasiado fuerte y el pasado no cierra. Me entregó la foto. Llévala a casa, pero recuerda, traerás lo que la acompaña. Parpadeé y estaba de nuevo en la playa, de noche, con la marea baja en la mano. La foto intacta. Un avión cruzó el cielo, flotando silencioso, como si nunca hubiera aterrizado. Volví a Port Tilling antes del amanecer. Caminé las calles como un fantasma, no porque fuera invisible, sino porque nadie reaccionaba como antes. Paré en la gasolinera. El mismo hombre que me vendía café dijo: «Hey, señor Carter». No sabía que había vuelto. «Señor Carter,
Sonrió. Director Carter. Jubilado, ¿no? ¿David Carter? ¿Quién más? Me fui sin el café. En casa encontré mi teléfono lleno de fotos nuevas, álbumes que no había creado. Uno decía, Familia 1984 a 1985. Abrí y vi fotos reales, otras que recordaba, y algunas desde ángulos que nunca vi, como si alguien más vigilara. En una estaba fuera de la vieja escuela con mi chaqueta actual, pero el cartel decía 1985. En otra, dormía en el avión. Llamé a Sasha y le mostré las fotos en el faro, nuestro terreno neutral. No se asustó. Tus líneas temporales están sangrando, dijo. No entendí. Algo te jaló demasiado lejos. No debiste traer todo de vuelta. ¿Qué debía hacer entonces? Ella dudó. Sacó un pequeño delfín de plástico rosa de su bolsa. Lo encontré en mi buzón esta mañana. No lo veía desde que tenía 5. No creo, recuerdo. Me lo diste en 1985. Ya no llevo calendario. Los días se repiten. A veces escucho conversaciones que aún no he tenido. Paso junto a niños que parecen Mallory y Terrence, ahora adolescentes. Uno me sonrió y dijo, tenías razón. Seguimos volando. Ya no pregunto. Solo escucho. Visité la casa de mi madre, o la que solía ser suya. Otra familia vivía ahí. Me dejaron entrar. Sobre la chimenea, una foto de una familia de 5, no los Carters. Casi. Los padres parecen David y Leona, pero envejecidos distinto. Los niños, mismos nombres, caras diferentes. En el borde de la foto, casi invisible, yo con la misma ropa que en la habitación real, mirando directo a la cámara, mientras los demás miraban a otro lado. Me fui otra vez. Intenté volar a Chicago. El boleto tenía mi nombre, Elijah Carter. Pero en el embarque, la azafata se confundió. Pensé que ya estaba en este vuelo. Error en la lista. El asiento 4B ya está ocupado. Miré el asiento vacío y me senté. Me dormí y soñé con la escotilla, cerrada, con alguien golpeando del otro lado. Al aterrizar, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje sin número. Lo reproduje. Estática. Luego la voz de Leona. No eres el único ancla. Otros están abriendo sus puertas. Esto no acaba con nosotros. El agua recuerda. Silencio. Ahora espero. Escribo. Camino la orilla. A veces el avión pasa otra vez, invisible para otros, pero las aves vuelan, la marea sube, y de vez en cuando aparece un nuevo objeto. Un juguete, una cámara, una nota. Los catalogo todos. Porque eso soy ahora. No un sobrino, ni un testigo, sino el recolector. El que guarda las piezas cuando nadie más quiere. La lista empezó pequeña, con nombres anotados en un cuaderno. Personas que perdieron a alguien en circunstancias extrañas, desapariciones, accidentes, ahogos, pero que luego vieron un regreso. Un hombre en Mississippi dijo que su hija desapareció en una excursión en 1987 y 2 años después apareció una foto suya en el porche de un desconocido en Oregon. Una mujer en Maine vio a su marido en el metro 12 años después de que se ahogó. No había envejecido. La miró y dijo, «Llegas temprano», y se bajó del tren. Cada historia tenía algo en común. El agua recuerda. No todos lo decían en voz alta, pero aparecía en notas, cintas, sueños, como parte de algo mayor, ritualístico. Empecé a unir los puntos, marqué los incidentes por año y proximidad al agua. Surgió un patrón aterrador, una espiral gigante con Port Tilling cerca del centro. Superpuse rutas migratorias, marítimas y tablas lunares. Cada suceso ocurría en luna menguante y cerca del mar. Contacté a Sasha. Ella tenía sus propios hallazgos. Trabajaba con una folclorista que dijo que hay leyendas costeras ancestrales sobre personas que desaparecen y regresan sin cambios, llamadas los portadores, que llevan memoria a través del agua.
No solo pensamientos u objetos, sino líneas temporales enteras. Nos mostró un mapa antiguo con 6 nodos en espiral, cada uno con un símbolo. Una puerta semisumergida. Port Tilling era uno. Viajamos a otro nodo, Mendocino, California. Ahí, un grupo de radioaficionados escuchó transmisiones cada año. El 9 de julio, a las 8:44 p.m. exactas, nos pusieron una grabación. Era borrosa y confusa, pero al medio se oyó claro. La voz de David Carter. Vemos tierra ahora. No es la misma. Elijah, si escuchas esto, no esperes otro ciclo. Luego estática. Uno de los operadores me entregó una fotografía. Decía que había aparecido cerca de su campamento tras una fuerte tormenta. Mostraba a 2 niños en un muelle. Uno era Mayalerí, el otro era yo, con 10 años, usando una camiseta que aún conservaba. Pero nunca había estado en California. Al menos, no todavía. En Port Tilling, la plaza del pueblo tenía un nuevo monumento que nunca había visto. Una placa de bronce conmemorando la recuperación de los Carter en julio de 2000. Pregunté al alcalde y dijo que llevaba 20 años ahí. Revisé los registros. La placa fue colocada el 12 de julio de 1986, 14 años antes de que se encontrara el avión. La realidad ya no se doblaba, se reescribía. La aparición del avión había desencadenado una reacción en cadena, y yo era su núcleo. La gente empezó a pedirme ayuda, no consejos. Una mujer en Luisiana me envió una cinta sin etiqueta. Duraba 7 minutos. Una fiesta de cumpleaños, niños riendo, luego un grito. La cámara giró hacia un lago donde estaba Terrence, aún con 10 años, con su cortavientos. Empecé a catalogar nombres, objetos, tiempos y mareas. Encontré algo más en las cosas de mi padre. Un diario. No era su letra ni la mía, pero todas las páginas estaban dirigidas a mí. Eres el sexto. Siempre pensaron que solo había 5. Pero la espiral no termina en 5. Se pliega. Yo nací de un pliegue. Entonces comprendí. No se trataba de una familia, sino de un sistema, un ciclo. 5 desapariciones por ciclo, y un sexto que las trae de vuelta. No todas a la vez, sino fragmento a fragmento, recuerdo a recuerdo, hasta que el lazo es lo suficientemente fuerte para traerlo todo. Y yo era ese lazo. Cuanto más trataba de detenerlo, más se movía a través de mí. Había días en que despertaba sin saber qué año era. Fotos aparecían en mi escritorio de lugares que no había visitado, de personas que no conocía, pero cuyos nombres sabía. Dejé de usar relojes digitales que fallaban y retrocedían. Empecé a medir el tiempo con las mareas, las fases de la luna y las sombras. A las 3:17 de la mañana, un jueves, Sasha desapareció. Su coche estaba en la playa, con las llaves puestas. Su casa vacía, como si nunca hubiera vivido allí. Los vecinos decían no conocerla. Encontré solo un chaleco salvavidas de niño, cubierto de cristales de sal, con el nombre Elijah cosido en el cuello. Pero yo nunca tuve ese chaleco. Empecé a ver a los otros, no solo en fotos, sino en persona. Maya Lery, fuera de la oficina postal, acariciando un gato callejero. Sonrió al verme. Aún está suave donde aterrizamos. ¿Dónde? Entre. Luego desapareció detrás del edificio. La seguí, pero solo encontré un sendero de arena hacia la orilla. Recibí paquetes cada 7 días, sin remitente. Contenían un objeto de la familia Carter y uno de mi infancia. Semana 1. El conejo de peluche de Simón y mi examen de ortografía de 3er grado. Semana 2. Una piedra de David y una que guardaba del lago Willows. Semana 3. La zapatilla de ballet de Mayalerí y una servilleta de mi cumpleaños número 5. No era sentimental, sino estructural. Me mostraban que mis recuerdos se estaban realineando, conectando con un pasado que no era solo mío.
Intenté quemar la servilleta, pero un sonido salió por el intercomunicador. Si olvidas, se quedan perdidos. No puedes borrar lo que ha regresado. Recordé la espiral, no solo un símbolo, sino un mapa. Cada ciclo tenía 5 desapariciones y un sexto punto de reemergencia. Yo. Pero el sexto no siempre es una persona, a veces un lugar, una foto, una grabación o un objeto que permanece estable como faro. La espiral se cerraba de nuevo. Vi el avión otra vez, no en el cielo, sino en el agua, flotando justo sobre la espuma. En las alas estaba Leona, sosteniendo una foto que dejó caer al agua. La recogí. Mostraba a un yo adulto sentado en un banco del pueblo, sosteniendo a un niño en brazos. Pero yo no tengo hijo aún. En el reverso, una frase. Esto es en lo que te conviertes cuando abres la puerta y te quedas dentro. Empecé a anotar todo. Eventos, patrones, clima, sueños, fragmentos de radio. Las anomalías eran más fuertes los martes al atardecer, cuando la marea tiraba al este. Cada aparición, cada error, cada recuerdo duplicado coincidía. Decidí volver al hatch, no para escapar, sino para preguntarle algo y quizá reiniciarlo. Cuando llegué, estaba sellado, sin rueda ni entrada, solo metal liso. Esta vez tenía una inscripción. Última entrada registrada, E. Carter, ciclo 5. Ya no era una puerta, sino un registro. Significaba una cosa. El sexto punto ya estaba cerrado, y yo no era solo receptor, sino disparador. Esa noche caminé por el pueblo, por calles que conocía y otras que no, todas iguales pero ligeramente distintas, como recuerdos contados por otro. Casas que juraba nunca pintadas, ahora eran azules. La panadería era agencia de viajes, pero olía a pan. En la biblioteca de mi infancia, una placa dedicada a E. Carter por cuidarnos. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Una voz infantil dijo, ¿estás listo? ¿Para qué? Para recordar a los que olvidaste. Luego silencio y el sonido de una campana escolar. Seguí el sonido hasta un camino de grava entre cañas, hacia un acantilado frente al mar. Allí, una estructura circular de piedra, vieja pero intacta, no registrada en ningún lugar. Dentro, sin luces, vi filas de estantes con miles de archivos, nombres, fechas, lugares y una columna final, retornado. Algunos decían sí, otros incompleto, algunos invertido. Busqué 1985, encontré a la familia Carter. 5 archivos con mi nombre al pie como testigo, intermediario, lazo y seguro. Abrí el expediente de Leona. Fotos de su vida y de realidades alternas donde nunca abordó el avión o volvió sola, o vivió hasta 2014 sin hablar del mar. Ninguna coincidía con mi realidad. Al final, hilo principal cerrado, secundarios fusionados, terciarios esperando disparador, E. Carter. Luego un archivo llamado 6. No una persona, sino un rollo con 16 nombres, todos 6 de ciclos previos, desde 1841, marcados como anclados, rotos o reiniciados. Solo uno activo, yo. Mientras revisaba, escuché una voz dentro de las paredes y mis huesos. Abriste demasiado pronto. Volvieron fragmentados. Debes volver y recuperar el hilo, no para cambiar, sino para cerrar el lazo. Pregunté, ¿por qué yo? La voz respondió, porque pisaste la orilla y miraste atrás, porque recordaste cosas que no pasaron y aún así creíste, porque viste el avión antes que regresara. Salí con una foto que no debía tomar. Todos los 6 reunidos en círculo, en distintos tiempos y ropas, pero todos con mi rostro, variaciones mías que se repiten en el tiempo, cada uno con un objeto. El mío era la foto. Volví a la orilla. La marea baja, sin hatch, pero en la arena la espiral, ancha, suave, precisa. En el centro, un barco de juguete, mío,
pero diferente. Dentro, una nota. ¿Has visto la espiral? Ahora cierra el lazo. Esa noche me senté en la orilla, trazando la espiral hasta que se volvió parte de mi piel. El barco se mecía, sin envejecer. Susurré, ¿qué pasa si no cierro el lazo? El barco se detuvo. La marea se mantuvo. Desde las dunas alguien susurró. Entonces se abre otra vez, más grande. Quedaba un último lugar. No en mapas ni archivos, pero lo vi en un Polaroid detrás del marco de mi habitación. Un faro, no el de Port Tilling, uno más bajo y ruinoso. La lente se rompió, y al lado, grabado con tinta, decía, para el sexto, si los demás fallan. Lo encontré en un pueblo a 4 localidades de distancia, en una costa que nadie recordaba por nombre. El faro era real, clausurado y derrumbándose por la edad, pero en la base, bajo las escaleras, había una trampilla de madera, no de metal, tallada con un solo símbolo: infinito. Adentro había cientos de espejos, cada uno reflejando no a mí, sino a otra versión mía. Uno con uniforme de piloto, otro niño con un llavero de delfín rosa, otro con traje de funeral, solo bajo un árbol. Cada Elijah sostenía algo distinto. Algunos sonreían, otros lloraban, otros parpadeaban como si estuvieran vivos. Solo un espejo estaba en blanco. Entré en él. Volví al avión, pero esta vez los asientos estaban vacíos, excepto uno. Terrence, mayor, 13 o 14 años, se giró y sonrió. «Te tardaste. ¿Dónde están todos? Soltaste demasiado pronto. Ahora estamos dispersos. ¿Cómo arreglo esto?» Señaló la cabina, cuya puerta estaba abierta. Dentro había un panel de control hecho de fotos, no botones. Cada superficie mostraba imágenes de mi vida: cumpleaños, tormentas, costas. Pero una imagen parpadeaba: la espiral en la arena. La toqué y me sumergí en el agua, no flotando, sino parado, todo sumergido. Cielo arriba, árboles doblados en quietud líquida. Recuerdos flotaban como madera a la deriva. Un VHS de Mayalerí bailando, una billetera, un cordón azul, un limpiaparabrisas del avión. Al tocar el cordón, voces surgieron. 1985. Port Tilling. Viento suroeste, marea baja. Me observabas en la orilla. No lloraste. Luego silencio. Comprendí algo aterrador. Los objetos no solo regresaban, estaban siendo ordenados, aceptados o rechazados. Si encontraban el recuerdo correcto, anclaban. Si no, flotaban para siempre. Eso era el océano ahora. No solo una tumba, sino un procesador, una frontera entre lo que recordamos y lo que ya no podemos cargar. Salí a la superficie, jadeando, de nuevo sobre la espiral al amanecer. El bote de juguete se había ido, pero en su lugar había una foto que nunca había visto. Yo sosteniendo las manos de los Carter en la orilla, todos mirando al agua, sonriendo como si siempre hubiéramos estado allí. Y quizá así fue. Ese día conduje tierra adentro lo más lejos posible. Necesitaba alejarme de las mareas, la sal, el agua que pudiera jalarme otra vez. Pero dondequiera que iba, veía señales. Un niño con el cabello de Mayalerí, una canción que mi padre nunca grabó, un mural con mis propios ojos pintados en la cara de un desconocido. No podía dejar esto atrás, porque ya no estaba fuera de la historia. Yo era la historia. Volví a Port Tilling un miércoles. Todo se sentía correcto. El aire tranquilo, el mar en calma. Aparqué cerca de la playa y caminé por la orilla, donde la espiral apareció por última vez. No quedaba nada en la arena, ni trampilla, ni bote, ni foto. Pero lo sentía, la quietud que precede a un recuerdo. Me senté junto a la vieja cerca de dunas y abrí el cuaderno que había llenado todo el año. Cientos de páginas con tiempos ligados, entradas de sueños, registros de objetos, bocetos de rostros de otros ciclos. Las arrancé una a una, doblé cada hoja en barquitos de papel
y los dejé flotar en el agua. Cada uno se fue a la deriva. Ninguno se hundió. Cada uno siguió una corriente diferente. Ninguno regresó. Esa noche entré sin permiso a la Sociedad Histórica de Port Tilling. No sonó ninguna alarma. Todo parecía intacto desde los 70. Al fondo encontré un cuarto sin catalogar. Puse un solo objeto en el escritorio. La foto mía con los Carter en la orilla. Debajo dejé una nota. Para quien encuentre esto, si sientes que recuerdas algo que nunca pasó, o sueñas con olas que nunca te tocaron, no estás solo. Solo llegaste temprano. Y a Carter. Alquilé una pequeña habitación encima de la oficina postal. Ya no salgo mucho. Camino por la orilla. No hablo con nadie. Pero escucho, y a veces siento que el mar me responde. A veces despierto con arena en las sábanas o agua en los zapatos. Veo a Terence, Maya Lery, incluso a Leona en la multitud reflejada en el espejo del autobús que pasa. Nunca se quedan, pero siempre miran hacia atrás. El pueblo aún cree que soy un hombre tranquilo, que perdió a su familia en los 80. Algunos viejos dicen que me parezco al sobrino del director Carter. Otros que me recuerdan a un niño que vendía conchas junto al muelle. Nadie sabe que nunca me fui de verdad. Y tal vez no me fui porque algunas historias no terminan. Solo se transmiten, se lavan en la orilla, se guardan en cajones, se esconden tras vidrios. Y el momento en que alguien recuerda otra vez, la puerta se abre. Yo soy el sexto, el último, el ancla. No el que se va, ni el perdido, sino el que se queda, para que los otros no tengan que hacerlo, para que la espiral no se ensanche otra vez, para que el océano pueda descansar. Y si estás leyendo esto, si algo dentro de ti se despertó al hacerlo, si recuerdas estar en una costa donde nunca has estado, o reconoces un nombre que nunca escuchaste, tal vez no es demasiado tarde. Quizá la marea aún no te ha llevado. Quizá solo llegaste temprano, como yo.